Mañana vuelve la Champions, mañana vuelve a jugar la Real la tercera jornada de la fase de grupos y vamos a visitar Daluz. Y digo vamos, yo me voy a quedar aquí, es un vamos muy estático. Es que yo me quedo estático y vosotros vais porque 3.000 personas de la Real van a estar en la capital de Portugal animando a la Real frente a un equipo que dicen en Portugal que 1 de cada 3, alguno dice que hasta 2 de cada 3 animan en su país. Con lo cual os voy a repasar jugadores que seguro que la inmensa mayoría no recordabais que jugaron en el Benfica. Jugadores y entrenadores que no recordabais que pasaron por el Benfica. Y ya os digo que hay 30 jugadores, 15 hoy, 15 mañana, martes. Y que en los dos vídeos, hoy hay 2 jugadores de la Real que jugaron a inicio de siglo. Y mañana hay otro jugador de la Real que jugó en el Benfica, otro jugador de la Real que jugó en el Benfica. Y que probablemente no recordabais. Como siempre, desde 1998 en este caso en adelante, vamos con exjugadores del Sporting de Lisboa y Benfica, que va a ser el rival de la Real mañana. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. Empezamos. Como os he dicho en la presentación, vamos a ir desde 1998 más o menos, porque yo siempre hablamos de la Real desde el 96, pero yo en el 96 no veía la Liga Portuguesa, evidentemente veía la Real y bastante tenía con eso, pero es verdad que jugando al PC Fútbol pues hay nombres que se te quedan, ¿no? Entonces vamos a ir desde 1998 en adelante hablando de gente que pasó por el Benfica, porque como os he dicho, no van a ser solo jugadores, también va a haber entrenadores y vais a entender por qué, porque hay 4 entrenadores que probablemente varios de ellos, uno seguro que no recordabais que pasó por el Benfica, otro tengo dudas y otro me imagino que sí que recordaréis, porque estos días en los medios va a acabar saliendo. Dejo fuera de esta lista, con todo el dolor de mi corazón, a gente muy ilustre que jugó en el Benfica, como Okunowo, el ex del FC Barcelona, el PC Fútbol le recordará para siempre. Hugo Porfirio, del Racing de Santander, que juraría que tenía 78 en el PC Fútbol. Y el último es Cadete, que me imagino que le recordarán los jugadores del Celta. No es que tuviera 15 años, pero era un atacante portugués que jugó en el Celta, en el Gran Celta de final de siglo XX, que vimos en los finales de los 90 y que jugó en el Benfica también, pero no está en esta lista. Estos son nombres claramente de cuando jugábamos al PC Fútbol, porque yo a Cadete y a Porfirio no les recuerdo, igual que a Bechasnik, la habré sufrido en la 90, pero no me acuerdo de ellos, pero sí que sé que estaban en esos equipos. Vamos a empezar. Voy a empezar por Maniche, pero la verdad que vi un nombre que a finales del siglo pasado, en el 1999, temporada 99-2000, jugó en el Benfica y la verdad es que es uno de esos futbolistas que ha pasado por tantos lados que es normal que no os acordéis que estuvo en el Benfica. Tampoco hizo mucho ruido allí, pero Tote, el mítico Tote del Real Madrid, del Valladolid, del Betis, de tantos lados, del Hércules, evidentemente, jugó en el Benfica en la temporada 99-2000, después de haber subido al primer equipo del Madrid. Es el primero de esta lista, coincidió con el que os he dicho que era Maniche, pero como ya le metí como canterano del Benfica, entiendo que si habéis visto ese vídeo, pues no vais a volver a sorprenderos de que Maniche, el mítico Maniche de Oporto, jugara en el Benfica. Pues ahí jugó con Tote en la 99-2000. Maniche creo que siguió un poquito más para que le entrenara a la segunda persona de este vídeo, que es José Mourinho. Yo no tenía ni idea, esto sí que no tenía ni idea de que José Mourinho entrenó al Benfica. Mourinho, sabemos que era el traductor del Barça, después sé que estuvo en un equipo de perfil bajo de Portugal, y que luego en el Oporto, evidentemente, su carrera ya nos la conocemos todos a partir de ahí, pero entrenó durante 9 jornadas, entre la 5 y la 13 de la 2000-2001, al Sporting de Lisboa, al SL Benfica, José dos Santos Félix, creo que es Mourinho, cuando, pues bueno, en otra época muy diferente y hace muchísimo tiempo. ¿A quién entrenó Mourinho también? Al tercero de la lista, que es el malogrado Robert Enke, el que fuera portero del Barça. La verdad que es una carrera muy random la de Enke, porque lo hace bien en Alemania, se va a Portugal y en Portugal un portero alemán la peta y viene a la Liga Española, ¿no? Y con 20 y pocos años viene al Barça después de haberla petado en el Benfica. Y es un poco raro que un portero alemán fuera a Portugal y luego viniera aquí, ¿no? Bueno, pues entre 99 y 2002 Robert Enke fue un gran portero del Benfica, no tuvo un buen momento en el Barça, no tuvo un buen momento en el Tenerife.
Y después, pues cuando recuperó su mejor nivel y cuando apuntaba a ser el portero titular de Alemania en 2010, Robert Enke una buena mañana se fue de, por si no lo sabéis, se fue de casa y se tiró a las vías del tren. Ahora que hablamos tanto de salud mental, Robert Enke fue una de esas víctimas de pues, los demonios que hay en la cabeza de las personas. ¿Quién jugó con Robert Enke? Un hombre que yo le recuerdo del PC Fútbol, cuando era muy joven y jugaba en el Sevilla. Evidentemente, si digo Carlos Marchena, en Valencia le conocen, en Coruña también le vieron jugar con el Depor y es campeón del mundo con España, con lo cual entiendo que todo el mundo conoce a Carlos Marchena, el sevillano, al segundo el Pipo Baraja, pero en el creo que era PC Fútbol 7 o PC Fútbol 2000, estaba en el Sevilla, creo que tenía 59 de media porque era muy joven y, si no tengo mal entendido, se fue libre al Benfica, estuvo un año y después del Benfica se vino libre. Un año en el que Marchena, pues tendría 20 años, no más, jugó 20 partidos con el equipo lisboeta, donde coincidió con un delantero que marcaba allá donde iba, que es una leyenda del fútbol holandés, que evidentemente no es Patrick Kluivert, no es Jimmy Floyd Hasselbaink, pero Pierre Van Hooijdonk, que juraría que en su día sonó para la Real, pues era un delantero de época. 19 goles en 30 partidos con el Benfica, después se fue al Feyenoord a ganar una Copa de la UEFA, le pegaba de escándalo Pierre Van Hooijdonk, a balón parado, de penalti, por arriba, era una mala bestia. Ahora está jugando su hijo en la Bolonia y la verdad que con que tenga la mitad de lo que fue su padre, va a ser un pedazo delantero de los que tenemos que tener muy en cuenta. Otro que vino rebotado, entiendo que la afición del Atlético de Madrid sabe que Simao Sabrosa al Atlético llega del Benfica, o que la afición del Barça, que se acuerda del joven Simao en el Barça, sabe que lo vendieron al Benfica. Bueno, Simao es una de las leyendas del Benfica, a pesar de ser un canterano del Sporting Clube de Portugal, ¿no? Ahora, de hecho, Simao trabaja como embajador, creo, si no tengo mal entendido, la semana pasada nos dijeron, ¿no? Está de embajador como lo que era Butragueño en el Madrid, más o menos, pues eso es Simao Sabrosa en el Benfica, donde estuvo 6 temporadas. En una fue Pichichi de la Liga Portuguesa, que la verdad que Simao, para los más jóvenes que no lo recordáis, era un extremo, pero en un 4-4-2 de la época de Quique Sánchez Flores en Atlético. Simao jugaba en la banda en la línea de 4, con lo cual meter 18 goles de Simao. Llegó muy pronto al Barça, pero evidentemente, bueno, ya lo sabíamos, pues fue un pedazo de jugador. Coincidió Simao Sabrosa con dos exjugadores de la Real, número 7 de esta lista, Edgaras Jankauskas. Y lo mismo que os he dicho de Maniche o de Mourinho, me vale para Janka, porque yo sí me acuerdo de que Jankauskas se fue cedido al Benfica, pero porque yo soy muy friki, pero probablemente la afición de la Real se acuerda de que Jankauskas se fue al Oporto y no se acuerda de que cuando vino Darko se fue cedido al Benfica. Pues jugó 12 partidos, metió 8 goles y luego se fue al Oporto, donde ganó la UEFA y la Champions, el delantero lituano de la Real. Aguerrido, fuerte, era un delantero de otra época, probablemente ahora le costaría bastante más, pero bueno, fue un delantero muy honrado, del que yo personalmente en la Real guardo un buen recuerdo porque sacó mucho rédito y para un tío que vino del Brujas con unos números bastante discutibles, pues sacó muchísimo más rendimiento del que yo pensaba la Real. En la Real y en el Benfica, Edgaras Jankauskas, Edgaras, como queréis llamarle, coincidió con Julio César, el central brasileño del Valladolid, del Milán, del Real Madrid, que lo cedió al Benfica una temporada y que con 23 añitos jugó 20 partidos en el Benfica metiendo 3 goles. Lo destaco porque era un central y la verdad que tengo el recuerdo de que cuando llegó Julio César a la Real, de repente la Real dio un salto cualitativo defensivo espectacular que le propulsó a una salvación de esas que a inicio de siglo, bueno, estábamos acostumbrados a que la Real hiciera segundas partes buenísimas de la temporada, pero muy malas en la primera. Julio César fue uno de los culpables de que en la 2000-2001 la Real no descendiera. Pues un año más tarde estaba él en el Benfica, cedido por el Real Madrid con 23 años y luego tuvo una carrera muy random porque acabó muy tarde, acabó de muy mayor en Brasil en equipos bastante peculiares. 2002-2003, una temporada inolvidable para la Real por otra parte, vio la primera etapa de José Antonio Camacho en el Benfica. Esto me costaba horror. No es el entrenador que creo que no ibais no, el otro es mañana, pero este creo que no os ibais a acordar la inmensa mayoría de que Camacho estuvo no una, sino 2 veces, porque 2002-2003 y 2007-2008 José Antonio Camacho es entrenador del Benfica. A mí me costaba muchísimo ubicarlo, cuando lo he visto es como de, me puede llegar a sonar, pero me cuesta mucho imaginar a Camacho en el Benfica. Número 10 de esta lista, un futbolista que es Fabrizio Miccoli, bajito, anchito, pero este sí que es de los de Streets Will Never Forget. Las calles no olvidarán a Fabrizio Miccoli porque era un talento descomunal, el exjugador del Palermo, el exjugador de la Juve, un futbolista
que parecía más ancho que alto, con el centro de gravedad muy bajito, conducía muy bien, tenía unos buenos números porque sin ser delantero centro marca 14 goles en 39 partidos en temporada y media, 2 temporadas en el Benfica, y ya digo que era un acompañante, ¿no? Con lo cual no era el llamado a meter esos 15 goles. A mí era un futbolista que, sobre todo en el Palermo, ya más mayor, después de la Juve, a mí cuando le veía decía, este tío es que no tiene pinta de futbolista y cómo juega al fútbol. Fabrizio Miccoli. Dorsal bastante alto, pero número 11 en esta lista para uno de los mejores golpeos que he visto yo en mi vida jugando a fútbol, que es el de David Luiz. Me vais a decir, central sobrevalorado. Firmo debajo. Un tipo con un golpeo descomunal, para mí más pivote que central por esas lagunas que tenía, pero uno de los golpeos más locos que recuerdo del actor secundario del Benfica, que jugó desde la 2006-2007 hasta la 10-11, que se va al Chelsea por un dineral, porque claro, al final, cuando tú tienes ese central con ese golpeo, lo fichas pensando, bueno, le matizo 3 cosas o le enseño 3 cosas y va a ser un central de época. Bueno, pudo serlo, creo que no lo fue, era el central de Brasil en el 1-7 de Alemania, demuestra un poquito, bueno, es un ejemplo claro, ¿no? Del nivel defensivo de aquel Thiago Silva, David Luiz de la época, un central bastante sobrevalorado, para mí, Thiago Silva también un pelín sobrevalorado, aunque infinitamente superior a este, pero ya digo que en el Benfica le veías, y los goles que mete este tío, que son los que se hacen virales tanto en el Chelsea como en el Benfica como en el PSG, es que es una locura. Y top 5 de mejores golpeos que yo recuerdo, con Juninho Pernambucano, con Payet y con 2 o 3 más, porque la verdad que es una locura como decía ese golpeo de 3 dedos el actor secundario Bob. Yo no me acordaba y verdaderamente yo estaba pensando, sabía que Kikín Fonseca jugó en el Benfica y puede que en el Pro hubiera otro que le llamaban Cebolla. Pues es que el Cebolla Rodríguez jugó en el Benfica. Yo en aquella época jugaba el Pro, no al FIFA, pero es que me quiere sonar, pero yo lo asociaba al Oporto, ¿no? Entonces estuvo un año el Cebolla Rodríguez, el exjugador del Atlético de Madrid, en el Benfica. Lo hizo bien, la verdad, porque metió 6 goles en 24 partidos, no siendo delantero centro, siendo un jugador de banda, evidentemente, y después se fue al Oporto, a donde llegó, de donde llegó al Atlético de Madrid, un futbolista que creo que fue bastante infravalorado en su época, porque Cebolla Rodríguez también era un futbolista que me gustaba mucho, era muy charrúa, era muy canchero, era ese tipo de futbolistas que al Cholo Simeone no es raro que acabe en el Atlético de Madrid, porque al Cholo Simeone le va como un guante. Vamos acabando esta lista con 3 jugadores que pasaron por la Liga. La verdad que voy a hablar de un ex del Depor que llegó a la Liga vía Español y que jugó en el Betis, para mal recuerdo de la Real. Podría hacer un vídeo solo de exjugadores del Benfica que pasaron por el Depor, porque la verdad que es una locura. He visto a Nelson Oliveira, he visto a Roderick Miranda, que he dicho, ¿este tío de qué me suena? Jugó 3 partidos en el Depor, y Sidney Rachel, el central del Betis, al que Yarra casi desgracia la vida en una falta imaginaria, casi le parte la pierna, que el año pasado subió con Las Palmas, pues jugó en el Benfica también durante varias temporadas, después llegó al Español y después hizo la carrera que hizo en España. Con 20 poquitos años llegó Sidney Rachel en la 2008-2009 a jugar al Benfica. Número 14 en esta lista, un tipo que va a estar mañana en el banquillo de Daluz, que va a estar al lado de Roger Smith y que, bueno, pues no ha salido en Radio Marca Donosti porque no nos la permitió el Benfica, pero que es Javi García, el pivote de Mula. A mí en Osasuna, y era un tío que le veía y decía, buah, este chaval tiene una pinta impresionante. Creo que a Javi García, bueno, no estoy seguro de que se lo come un mal Madrid. Llega un Madrid en el que necesitaban otra cosa y probablemente si le hubieran dado un poco paciencia, no te digo que hubiera sido titularísimo, pero habría hecho carrera, porque por algo acabó en el Manchester City y después antes del City en el Benfica, antes de ir al Zenit, a mí era un futbolista que me encantaba. Otro de esos que dices, ha sido 3 o 4 veces internacional, no muchas más, y dices, ¿por qué? Bueno, había mucho nivel en esa lista, es evidente, pero Javi García era de esos que ejemplificaba perfectamente el nivel que tenía España, que decías, wow, este tío no va con la selección, y este tío, digo, que con Osasuna con 20 años ya me parecía escandalosamente bueno, y la carrera de Javi García, después en el Betis también le recordarán, era un tío, el de Mula, muy fuerte, pivote, central, igual en el Betis ya en el último tiempo no tiene tan buen recuerdo de él, pero su último año en el Boavista, creo recordar, según leí, que lo hizo muy bien, y la verdad que, bueno, un tipo, a mí siempre me ha caído bien el exjugador de Osasuna y que le vi cosas muy, muy buenas en Pamplona. Y cierro esto con el conejo de la chistera. Entiendo que todos recordamos que Pablo Aimar jugó en Benfica, pero no todos recordaremos a Javier Saviola. Pues Saviola jugó 3 añitos en el Benfica. Saviola se va del Barça al Madrid, del Madrid al Benfica, del Benfica al Málaga y marca 31 goles en 3 años. He tenido que mirar los datos. Saviola de joven sí que mete muchos goles en el Barça. En la 2003-2004 llega a meter 19 goles, pero luego nunca reventó en ser ese delantero goleador. Bueno, pues una de las mejores versiones de Saviola se vio en este Benfica, del que después fue al Málaga. También es verdad que me vas a decir, bueno, a ver, tengo el dato, 31 goles en 3 años en Portugal no es una locura, ¿no? Pero como sigo creyendo en 2023 que Saviola no era el
delantero referente, sino que era más bien un segundo punta o un acompañante que en determinado contexto con un delantero alto pudiera hacerlo bien. Bueno, pues os sé que os acordaréis de Di María, os acordaréis de Pablo Aimar, porque Pablo Aimar era una cosa escandalosa verle jugar a fútbol, pues igual no os acordáis de que Saviola, el conejo, también jugó en las Águilas de Daluz. Mañana tengo otros 15, voy a decir jugadores, pero no, otras 15 personalidades del fútbol, porque son 13 futbolistas y 2 entrenadores. La verdad que la inmensa mayoría de esta lista ha pasado por España. Uno de ellos ha jugado en la Real cedido. La inmensa mayoría han pasado por la Liga Española y hay españoles del Benfica que no os acordáis. No va a ser ninguno Rodrigo Moreno, porque entiendo que todos nos acordamos de que el Valencia ficha a Rodrigo Moreno de su gran etapa en el Benfica, porque llega a la final de la Copa de la UEFA y la verdad que Rodrigo Moreno en el Benfica era una cosa espectacular y era un pedazo de futbolista. Total, que hasta aquí llega el vídeo de hoy. Mañana vais a estar muchos en Daluz. Suerte a todos con los viajes. Animado a la Real y a ver si volvemos con una victoria. Like, suscribíos, seguid a 90FC para dejar en redes sociales. Muchas gracias. Agur.